Los alimentos procesados de manera industrial como los embutidos contienen nitrógeno, sustancia química que acelera el daño de las funciones renales. Así lo dijo el especialista Ramón Iván de Dios, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco. Resaltó que por ello los pacientes renales crónicos deben evitar los embutidos. Los síntomas de la acumulación de urea en el cuerpo son dolor gástrico, sensación de debilidad y cansancio, comezón en la piel, alteración del estado mental, demencia o delirio intermitentes, falta de ánimo y somnolencia. Dio a conocer que la falla renal tiene diversas causas, entre ellas las genéticas y las morfológicas. Pero quienes tienen patologías metabólicas como sobrepeso, obesidad y diabetes también suelen desarrollarla. El médico añadió que en todos los casos y con el fin de no agravar la salud, se recomienda evitar los embutidos comerciales. Dentro del organismo, el nitrógeno componente de dichos productos se convierte en urea, la cual normalmente es eliminada por los riñones, pero cuando se empieza a acumular, dañan también otros órganos como la piel, el hígado y el corazón. De Dios Pérez reiteró que su consumo es capaz de acelerar la enfermedad renal, inclusive hasta una fase terminal. No es que estos productos causen la enfermedad, pero sí es cierto que pueden condicionar e incluso acelerar el daño renal de manera tremenda. De esta forma, consideró vital mantener buenos hábitos a lo largo de la vida, además de seguir las indicaciones médicas. Es la mejor manera de evitar el daño renal. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su Zona Saludable. Ya estamos viviendo pues un año que se va y unas oportunidades que llegan para el 2016. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Los hace o no los hace? Sobre todo, ¿cuáles son sus propósitos en materia de salud? No se espere hasta el año nuevo, de verdad se lo digo. Empiece hoy a caminar, empiece hoy a ocuparse, no a preocuparse de su salud, porque a veces puede ser demasiado tarde. No quiero sonar fatalista, pero así es para muchas personas que posponen, que postergan, que dicen, bueno, después me hago un chequeo a ver cómo ando de mi glucosa, después veo cómo ando de mi presión arterial. No, el momento es hoy, no lo dejen para mañana. Y bueno, pues ahí viene la cena de Año Nuevo. Parece que no se termina tanta comida y tantas cosas, así que bueno, pues un poquito de conciencia, un poquito de estar alertas. Yo soy la doctora Eble Jiménez, como les decía, y bueno, pues el tema de hoy son las enfermedades respiratorias que con el smog, con el frío, con el calor, con esos contrastes que tenemos en este invierno, pues sí aumentan. Y bueno, ¿quién mejor para hablar de esto que el doctor Aldo Guerrero, que ya es presidente del Colegio de Otorrinolaringólogos? Así que primero nuestra felicitación, muchísimas gracias. Y luego nuestro agradecimiento también por estar aquí, porque como comentábamos, bueno, ¿quién quiere venir a trabajar el día 30, vísperas de que termine el año? Pues muchísimas gracias. No, a la orden, muchas gracias a ustedes. Ahí, bueno, te voy a confesar antes de iniciar con nuestro tema, ¿cuáles son tus propósitos en relación de tu salud para el año que viene? Pues dedicarle tiempo también a la salud, además del trabajo, dedicar tiempo a cuidarnos sobre todo. Sí, porque digo, todo el mundo sabe que los médicos somos los peores pacientes, siempre también postergamos, nosotros insistimos mucho en checarnos y luego, no, pues es que tengo mucho trabajo, ¿no? Y eso también genera estrés. Y pues la invitación, como lo decía yo, es cuidarnos, es hacernos conscientes de que vivimos mejor y más felices también cuando estamos bien. Sin duda. Sí, porque bueno, a veces pedimos que dinero, que el año que entra me vaya mejor, que tenga mucho dinero, pero las personas que hemos estado en situaciones como críticas en el hospital, de pronto te llegan y, oye, te doy lo que quieras. No, yo lo que necesito es salud, y ahí es cuando valoramos. Y bueno, pues ya entrando a nuestro tema, que es enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa con nuestras enfermedades respiratorias? ¿Cuáles incrementan? ¿Qué son las enfermedades respiratorias en general? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en general, cualquier enfermedad a nivel del sistema respiratorio puede caracterizarse por tener diferentes causas. Muy habitualmente asociamos cualquier enfermedad de vías respiratorias con trastornos infecciosos y no siempre es el caso, evidentemente. Estamos muy acostumbrados a ver pacientes, por ejemplo, que incluso llegan ya a la consulta diciendo, no es que vengo por una gripa.
vengo por una infección, vengo por un antibiótico, yo qué sé, y pues muy habitualmente este tipo de pacientes no necesariamente tienen algún proceso infeccioso a este nivel, sino que hay causas muy diversas de este tipo de enfermedades de vías respiratorias. La vía respiratoria es una estructura tan amplia que puede ser afectada a diferentes niveles y por diferentes tipos de causas, vaya, por así decirlo. A ver, hablando específicamente de lo que puede ser un cuadro gripal, que muchas personas se automedican y consiguen una receta y dicen, bueno, yo tengo una gripe, pero yo no quiero que se me complique y voy a tomar antibióticos. ¿Qué tan perjudicial puede ser esto? Pues evidentemente bastante perjudicial. Es una costumbre muy arraigada en nuestra población el hecho de que tenemos algún proceso, alguna enfermedad a nivel de la vía respiratoria, inmediatamente creemos que es una infección y secundario creemos que es un proceso bacteriano, cuando en realidad no es de esta manera. Arriba del 90% de las infecciones, si hablamos de infecciones de vías respiratorias superiores, son de origen viral. De tal manera que este tipo de infecciones no las podemos tratar con antibióticos como estamos acostumbrados, vaya. Cuando se trata de infecciones de origen bacteriano, ahí sí, por supuesto que los antibióticos son de muchísima utilidad, pero de otra manera, en la gran mayoría de los casos no lo son y pueden llegar a ser perjudiciales porque, como cualquier medicamento, los antibióticos pueden tener reacciones secundarias y evidentemente, aunque su finalidad es atacar algún agente infeccioso bacteriano específicamente, pues pueden traer otro tipo de consecuencias, vaya. Entonces, en la gran mayoría de los casos, incluso pacientes que van a mi consulta, no les doy ni siquiera antibiótico porque no se requiere en todos los casos. En relación al cuadro gripal, simple y sencillamente, hay yo veo como dos sectores de la población. Una que dice no tomes nada porque tu sistema inmune está trabajando, ni siquiera nada, o sea, nada es nada, ningún paliativo. Y otros que sí, los que dicen que no, su razón es porque después te vas a enfermar más. Esto es un mito. Por supuesto que es un mito. Vaya, una persona que tiene algún cuadro gripal, en efecto, como ya lo platicábamos, de origen viral. Si habitualmente no requiere, por ejemplo, de antibióticos, pero sí se le puede dar otro tipo de medicamentos para aliviar los síntomas que está presentando el paciente, ya que muchos de estos síntomas, si no se tratan de forma adecuada, pueden llegar a complicarse con otro tipo de patologías. Vaya, simplemente un proceso inflamatorio a nivel de la nariz, cuando se nos tapa básicamente la nariz, si no tenemos algún medicamento que nos ayude a disminuir este tipo de proceso inflamatorio, puede llegar a desencadenar otro tipo de complicaciones, como problemas a nivel de los senos paranasales o otro tipo de alteraciones. Claro, sí es importante medicarse entonces en este sentido, porque y aparte no va a interferir para nada en el curso de la enfermedad, en el desarrollo de la enfermedad. Es una enfermedad viral que así como llegó se va a ir y que sí necesita de cuidados específicos. Por supuesto. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa comercial, ya llegó el momento de hacer la pausa comercial. Lo invitamos a que se comunique a través de nuestras líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266. También lo puede hacer a través del WhatsApp, estamos en vivo y a todo color, en el 3318-807641. Saludo con mucho gusto a Omar Machaín ahí en controles, y a mi productora que los va a atender personalmente en las líneas telefónicas, Laura Mora, el asistente de producción, bueno, pues está Abraham Mendoza, así que la invitación es para que nos llamen, para que disipen sus dudas. Estamos hablando de enfermedades respiratorias. Vamos a una pausa y regresamos a su zona saludable. Ya estamos de regreso, estamos hablando acerca de enfermedades respiratorias. Ya se ha enfermado, le dio la gripa o una laringitis, o pues ahorita están como a la orden del día, doctor Aldo Guerrero. Así es, efectivamente. Sí, bueno, nos quedamos en lo de la gripa, entonces sí es importante tratarse para no complicarse, pero no hay que tomar antibióticos. ¿Cuáles son otras enfermedades de las vías respiratorias que nos acosan en esta época de frío? Para esta época no solamente los trastornos infecciosos, sino igualmente los problemas alérgicos están a la orden del día, vaya. Precisamente con estos cambios de temperatura, el clima más frío,
la densidad del aire, los problemas de smog, etcétera, etcétera, pueden llegar a ocasionar trastornos alérgicos a nivel de toda la vía respiratoria, desde a nivel de la nariz como hasta a nivel de las vías respiratorias bajas, que pues evidentemente ahí no nos podemos meter mucho nosotros, vaya. Sin embargo, este tipo de trastornos alérgicos habitualmente se confunden muy frecuentemente con problemas infecciosos, porque los síntomas son muy similares. A final de cuentas, la nariz tiene funciones muy particulares, como es la producción de moco. Y esta producción de moco aumenta tanto en trastornos infecciosos como en trastornos alérgicos. De tal manera que una persona puede tener, por ejemplo, inflamación a nivel de su nariz, es decir, el síntoma típico de nariz tapada, producción exagerada de moco, que regularmente puede ser un moco hialino, puede ser, es decir, muy transparente, cristalino, o puede ser un moco con una coloración un poco más verde, amarilla, yo qué sé. Y este tipo de síntomas los confundimos habitualmente con problemas infecciosos y también son producidos por problemas alérgicos. Entonces, estos son otras buenas causas de enfermedades infecciosas, vaya. Claro. Enfermedades respiratorias. Sí, en relación a esta rinitis alérgica, Así todo es. esto, ¿podríamos marcar una diferencia en relación a fiebre o también te puede dar fiebre? Fíjese que no es lo habitual que un problema o un trastorno alérgico ocasione fiebre. Y esto es más típico de los trastornos infecciosos. Ahora, hay que determinar en un momento dado, qué tanto ha aumentado la temperatura en un paciente para poder tomar diferentes opciones de tratamiento, opciones diagnósticas y por ende de tratamiento. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, un problema alérgico no necesariamente da fiebre. Tendría que ser una reacción demasiado exagerada, una reacción inflamatoria demasiado exagerada para poder ocasionar un aumento de temperatura. Entonces, esto puede ser algo que nos puede ayudar a diferenciar de un problema alérgico a un problema infeccioso. En relación al moco, mencionabas que, puede ser un moco hialino, es decir, un moco claro, pero también de diferentes tonalidades, verde, café, amarillo, puede sonar muy asqueroso, pero muchas personas lo padecen. ¿Esto nos podría indicar una complicación? ¿Esto nos podría indicar qué? Esto nos podría indicar en todo caso, sobre todo, que hay retención de esta producción de moco a nivel de los senos paranasales y una probable sobreinfección de los mismos. Ahí sí. Exactamente. Esto nos puede llegar a sugerir que hay un problema a nivel sinusal, a nivel de los senos paranasales, o como se conoce habitualmente como sinusitis, que es otra enfermedad de las vías respiratorias, que esta puede ser también de origen infeccioso y muy habitualmente de origen bacteriano, no necesariamente aquí de origen viral, como lo platicábamos hace rato con una simple gripa, vaya. Entonces esto nos puede sugerir, una complicación, ya sea de otro problema alérgico o de otro problema infeccioso, es decir, una simple gripa puede llegar a ocasionar también eventualmente una sinusitis. Bien, en el caso de una persona que tenga una alergia al aire acondicionado, nos comentaba una persona que trabaja aquí en Promomedios, de que ya empieza a mormarse, de que ya no puede respirar y que tú no vas a cambiar de trabajo, obviamente, porque tienes una alergia. ¿Cuáles son las opciones que tienen las personas ante una alergia ya conocida? Llámese aire acondicionado o llámese a lo mejor el polen o lllámese lo que sea. No necesariamente se trata del aire acondicionado como tal, sino de los elementos que pueden encontrarse en el aire. Sí, no es el aire en sí, digamos. No necesariamente es el aparato, que se tiene, sino que es la calidad del aire que está emitiendo, por así decirlo. Si este aparato de aire acondicionado no se está filtrando de forma adecuada, no se le está dando mantenimiento y tiene partículas de polvo y demás, no es una alergia al aire necesariamente, sino a lo que contiene el aire en todo caso. Aquí lo primero que se tendría que hacer es ser muy específicos a determinar cuál es el agente que está ocasionando este tipo de alergias. ¿Cómo se hace esto? Con pruebas alérgicas. En este sentido hay miles de millones, por así decirlo, de alergenos en el medio ambiente que nos pueden ocasionar este tipo de síntomas. Entonces lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son este tipo de alergenos que nos están ocasionando estos síntomas. Pero es difícil, ¿no? O sea, es difícil llegar a saber entre tantos alergenos cuál es el que me está produciendo algún daño. Es difícil, pero para eso se realizan pruebas a los más comunes, se llaman pruebas alérgicas. Nosotros trabajamos evidentemente siempre de forma muy cercana con especialistas en alergología que se encargan de hacer este tipo de pruebas que consisten en la introducción, por así decirlo, o inoculación de este tipo de agentes, los más comunes por lo menos,
para ver qué reacción es la que tiene el paciente, y dependiendo de la reacción del paciente podemos determinar si es alérgico, por ejemplo, al polvo, al polen, en un momento dado al pasto, a ciertas plantas, a cierto tipo de animales, yo que sé, hay infinidad. Sí, porque digo, si se trata de algo alimentario es más fácil de determinar, porque dice, ay, comí nueces y luego me empezó, no sé, alguna reacción alérgica. Por supuesto. Pero en lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias es un poquito más difícil, pero no imposible. No, pues sin duda no es imposible, es muy, Hoy si en no día, fácil, digamos, es muy posible llegar a determinar a qué es alérgico uno. Bien, pero aquí en este sentido, ¿sirve usar algún tipo de cubrebocas? Muchas personas usan cubrebocas. Pues por supuesto, sí puede llegar a ser de utilidad de utilizar cubrebocas, ahora depende. Número uno, ¿qué tipo de cubrebocas? Por ejemplo, yo uso cubrebocas durante mis cirugías y tengo que usar uno en específico, no el más común, el azul que todo el mundo conoce, porque ese también puede llegar a ocasionar muchísimo trastorno alérgico, entonces no necesariamente va a ser de utilidad. Y no podemos estar utilizando este tipo de medios pues todos los días de nuestra vida. Todo el tiempo. Exactamente. Y dejar de exponernos a ciertos agentes. Por eso pues hay que determinar en todo caso a qué podríamos ser alérgicos. ¿Pueden ser de utilidad? Sí, sin duda pueden ser de utilidad. ¿Pueden causar alergias? También. Esa es la cuestión aquí. Claro. ¿Grupos vulnerables en esta época de invierno? En época de invierno, para cualquier enfermedad de las vías respiratorias, ya no hablemos de trastornos alérgicos ni infecciosos necesariamente, los grupos más vulnerables son los pacientes pediátricos y los pacientes adultos mayores, sin duda alguna. Y esto puede estar muy relacionado sobre todo con trastornos infecciosos, sin duda. Por eso evidentemente durante ciertas épocas del año hay campañas de vacunación contra el virus de la influenza, por así decirlo, específico para este tipo de grupos etarios, grupos pediátricos y grupos del adulto o edades en pacientes adultos mayores, que son más susceptibles a padecer no solamente este tipo de enfermedades, sino las complicaciones que éstas puedan traer. Claro, en relación a los niños, ¿a qué se debe, digamos, hablábamos fuera del aire que de alguna manera el niño tiene calor y no le importa si hace frío o no hace frío, y el termómetro del niño obviamente es diferente al de la mamá? ¿Cómo podemos cuidar a los niños pequeños para que no se compliquen, para evitar contagiarse, digamos, de otros restos de la familia que ya están enfermos? Son, a final de cuentas, las mismas medidas que podríamos tomar en cualquier paciente. Para empezar, estar bien hidratados, una buena alimentación, evidentemente evitar exposición a cambios, sobre todo cambios bruscos de temperatura, exposición sobre todo al frío. Cada paciente, cuando un paciente está enfermo de alguno de estos tipos de trastornos infecciosos específicamente, estos llegan a ser muy contagiosos gracias a las famosas gotitas de flush, es decir, cuando estornudamos, cuando tosemos, hasta cuando hablamos, exactamente, como se muy expelen fuerte. una gran cantidad de partículas de líquidos, por así decirlo, que tienen una gran cantidad de estos virus. Cuando tosemos, estornudamos y nos tapamos con nuestras manos y luego saludamos a otra persona, es muy factible que podamos contagiar a otra persona, precisamente por ese contacto directo que estamos teniendo. Entonces, una medida que también es muy, muy básica, siempre lavarse muy bien las manos, tener muchísima higiene durante este tipo de trastornos. Y de no tocarse la cara, por ahí es como una regla de oro, no te toques la cara por nada del mundo, porque, bueno, lo que comenta el doctor Aldo es muy cierto. Vamos a los centros comerciales, si estornudamos, lo estornudamos en nuestra mano y luego tocamos el pasamanos y luego nos agarramos la cara. Bueno, es así como un círculo vicioso que se hace, entonces sí tendríamos que estar como un poquito más alertas en estos detalles. Vamos a hacer una pausa comercial, enseguida regresamos y a su zona saludable, por supuesto, y a dar respuesta a unos comentarios que ya tenemos aquí a través del WhatsApp, que es el 33 18 80 76 41, y bueno, lo invitamos también a comunicarse en forma directa con el doctor Aldo Guerrero al 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Vámonos a la pausa. Estamos de regreso y tenemos un WhatsApp de un radioescucha, el señor Cepeda, que dice lo siguiente: ¿cuál es el estudio para el diagnóstico de las alergias? Tiene un hijo de 6 años y le dijeron que tiene asma de tipo alérgico. Pues el estudio son las pruebas alérgicas, tal cual, ese es el nombre del estudio, porque no hay un estudio más específico para determinar un trastorno alérgico que ese.
Estas pruebas alérgicas consisten, como lo platicábamos hace rato, en la inoculación, es decir, en la inyección, por así decirlo, de ciertos agentes alergenos para ver qué tipo de reacción producen en el paciente, y con eso se puede determinar cuando hay un trastorno alérgico. Para esto, pues evidentemente, lo ideal es ir con un especialista específicamente en alergias, que son los que hacen este tipo de pruebas, que se llaman alergólogos, este tipo de especialistas. Nosotros trabajamos frecuentemente complementando nuestro tratamiento con ellos, con lo que se le pueda otorgar a un paciente, pero pues quien debe de hacer estas pruebas es el alergólogo. Y aquí sí sería importante determinar qué es lo que está causando, porque bueno, Pues conocemos claro, que los ataques asmáticos a veces son muy complicados, los pueden llevar al hospital, sobre todo a los niños que hablábamos ya que son más vulnerables. Así es. En este sentido. ¿Cuál sería otra patología que nos ataca ya en el invierno o con estos contrastes de frío-calor, frío-calor? Pues además de los trastornos alérgicos y trastornos infecciosos, como lo platicábamos, también los problemas, como medio lo mencionábamos hace rato, o apenas lo mencionábamos, los problemas a nivel de los senos paranasales, sin duda alguna, que estos son problemas conocidos habitualmente como sinusitis, muy comunes durante estas fechas igualmente, que son trastornos infecciosos a ciertos niveles de la vía respiratoria. Aquí tenemos que hacer evidentemente la aclaración: cuando hablamos nosotros de sinusitis, no necesariamente sinusitis significa nariz tapada. Es muy habitual que lleguen a consulta pacientes que tienen el síntoma de dificultad para respirar y llegan pensando que tienen sinusitis. Y no necesariamente se trata de esto. La sinusitis puede dar o puede ocasionarle a un paciente síntomas muy diversos, no necesariamente nariz tapada. Igualmente puede llegar a ocasionar dolor de cabeza, por ejemplo, una secreción abundante de moco. Regularmente el moco es de carácter infeccioso, que nos estamos refiriendo a que es un problema o un moco amarillo, verdoso, por así decirlo, que pues obviamente lo tenemos que identificar nosotros durante la exploración. Entonces este es otro tipo de padecimiento que puede llegar a ocasionarse durante estas fechas. Y aquí sí es importante un tratamiento, sí es importante no dejar pasar el tiempo, porque bueno, eso sí se puede complicar. Por supuesto. Una sinusitis, si no se maneja de forma adecuada, eventualmente puede traer complicaciones serias a nivel de la extensión de los mismos senos paranasales y puede llegar a ocasionar en otro momento trastornos incluso a nivel del sistema nervioso central. Ya son complicaciones muy avanzadas estas de las que estamos hablando, pero sí pueden llegar a ocasionarse. ¿Podríamos decir que la sinusitis es una complicación de algo o te puedes llegar, sí es bacteriana o es viral o cuál es la etiología? Más bien, es que de eso depende de la etiología, porque una sinusitis puede ser complicación de un problema estructural, como puede ser el tabique desviado, un tamaño aumentado de los cornetes, puede ser un problema derivado de la inflamación de la mucosa que se presenta en un paciente con algún trastorno alérgico o con algún trastorno infeccioso. Entonces más bien depende de la causa de la misma sinusitis, porque la sinusitis como tal, de forma primaria, es raro encontrarla. Sin embargo, tenemos que identificar las posibles causas de un proceso a nivel de los senos paranasales, que como platicábamos pueden ser muy diversos. Aquí, en este sentido, ¿cuáles serían los estudios que una persona se tendría que hacer para diagnosticar primero una sinusitis y que no se hable después de una sinusitis complicada? Porque claro, yo conozco pacientes que dicen, no, es que llevo yo toda mi vida con sinusitis y no, pero tampoco hacen algo, hacen algo al respecto. Esa es otra situación. Cuando un paciente maneja el término sinusitis, habitualmente lo asocia con una enfermedad que va a tener toda su vida. Exacto. O que va a tener muchísimos años al respecto, y no es así. En realidad, todos hemos tenido sinusitis por lo menos 1 o 2 veces al año. Esto es muy habitual que suceda, y el hecho de que nos dé o que tengamos un problema a nivel de los senos paranasales no significa que lo vamos a tener toda nuestra vida. Si hablamos de una sinusitis crónica, pues evidentemente esto puede tener una duración muy variable, pero no necesariamente toda nuestra vida. Los pacientes que habitualmente dicen, no, es que yo tengo sinusitis de toda la vida, de muchos años, no, más bien hay que pensar en otro tipo de problemas, porque volvemos a lo mismo. Es muy habitual que lleguen los pacientes con nosotros diciendo, tengo esto, sin embargo, no necesariamente se trata de ese tipo de sí, claro, problema. O también a lo mejor como tú dices, no, alguna vez me diagnosticaron sinusitis, se resolvió, y ante la presencia de otro cuadro digo, es mi sinusitis.
sinusitis. Exacto. Y a lo mejor ya ni voy al doctor, ¿verdad? Porque así somos, así como un poquito comoditos, ¿no? Exacto. En relación No, a nuestra salud. Puede llegar a suceder. Ahora, el diagnóstico certero de una sinusitis o de un problema a nivel de los senos paranasales no se hace con un solo punto, es decir, no se hace solamente con la exploración del paciente, no se hace solamente con estudios. Hay que tener un grupo de factores que nos puedan ayudar a dar con el diagnóstico. La exploración es básica, siempre, en cualquier patología que nosotros atendamos, la exploración es básica. Y para poder determinar un problema sinusal, es básico hacer un tipo de estudio llamado endoscopía nasal, donde se introduce una cámara a través de la nariz para valorar los sitios de drenaje de los senos paranasales. E igualmente tenemos que tener estudios de imagen, como es el caso de una tomografía. Bien, ahora hablamos de otorrinolaringología. ¿Qué pasa con los oídos? ¿Se infectan o se infectan? ¿Tenemos algún problema por el frío? Por el frío como tal es raro que pudiéramos tener algún problema a nivel de los oídos, pero depende de la estructura o de la zona del oído que nosotros estemos hablando. Al oído lo podemos dividir en tres grandes porciones, por así decirlo. El oído externo, que va prácticamente del conducto del oído y la oreja. El oído medio, que incluye el tímpano y la cavidad donde se encuentran los huesecitos del oído. Y el oído interno. El oído medio tiene una comunicación muy particular con la nariz y con la garganta. De tal forma que cualquier proceso infeccioso a nivel de la nariz y de la garganta puede en un momento dado ascender hacia los oídos gracias a la comunicación que se tienen entre ellos y poder llegar a ocasionar trastornos a ese nivel. De forma primaria, que el oído tenga alguna complicación por el frío como tal, no necesariamente, sino de forma secundaria lo que está sucediendo en nuestra garganta y en nuestra nariz. Ahí sí como una complicación clara. Exactamente. Sí, si no hay modo de que por el frío te afecte nada. Sería lo principal. Y hablando, a ver, de la limpieza de los oídos, ¿qué tan bueno o conveniente es que la gente se manipule tanto para sacarse el cerumen? En lo absoluto. ¿No pasa nada? No, en lo absoluto. ¿Yo cómo? No, cuando digo en lo absoluto, no se debe de hacer. No se debe de hacer. No. Que quede absoluto. claro, porque la gente es muy de manipularse los oídos, se meten, no sé, hasta pasadores, yo he visto. Para empezar hay que entender que la cerilla, como yo se lo digo a mis pacientes en consulta, no es suciedad, no es mugre, es un medio de protección del oído. Es una sustancia producida por una serie de glándulas que se encuentran en la piel del conducto, que conforme se produce se va exteriorizando, por así decirlo, hacia la región más lejana de nuestro conducto, hacia nuestro oído, la oreja como tal, ¿sí? De tal forma que es raro que se acumule de forma primaria en una persona. Es mucho más habitual que se acumule la cerilla cuando tratamos de sacarla. Precisamente los cotonetes, los famosos hisopos y demás que introducimos a través de nuestro oído, sí pueden llegar a sacar cierta cantidad de esta cerilla, pero gran cantidad de la misma la van a empujar hacia el sentido contrario, vaya, de donde debe de salir esta cerilla. Naturalmente. Exactamente, y esto va a ocasionar tapones de cerilla. Muy bien. Si ustedes se fijan en la caja o en el recipiente de estos cotonetes, de estos hisopos, muy frecuentemente van a encontrar una leyenda que dice: precaución, no se usen los oídos. ¿Qué tal? Es muy habitual. Eso sí que no lo leemos. Ay, no, ¿para qué lo leemos? Pero sí es importante. Tenemos que hacer nuestra última pausa comercial, así que todavía tienen la oportunidad de comunicarse al 3122-4200 o 3122-4266 o bien a través de nuestro WhatsApp. Vámonos a nuestra pausa saludable y regresamos. Bueno, y hay que planear a dónde nos vamos a ir el año que viene. Hay muchos lugares en México hermosos que no podemos pasar por alto, así que vaya haciendo su lista. Estamos hablando esta mañana con el doctor Aldo Guerrero, él es presidente del Colegio de Otorrinolaringólogos del Estado de Jalisco, y sí me gustaría que nos dieras tus números o tu número telefónico para consulta. Con todo gusto, para cualquier cosa, sus órdenes es el 16-123-873, se lo repito, 16-123-873. Y bueno, que el mejor regalo de los radioescuchas sea una valoración completa de su salud. Claro. Que es tan importante. A ver, vamos a cerrar este programa pues con recomendaciones para todos los que nos están escuchando, recomendaciones en general para cuidar nuestra salud, para estar bien de nuestras vías respiratorias. Por supuesto, durante esta época de frío pues es evidentemente muy importante, entre otras cosas, disminuir la probabilidad de contagio de infecciones respiratorias y de prevención
de otro tipo de enfermedades a este nivel. Este tipo de acciones preventivas son muy variadas e incluyen, entre otras, pues vaya, para empezar, abrigarse muy bien. Eso es un principio básico de este tipo de enfermedades, ya sea de origen infeccioso o de otro tipo de problemas a nivel de las vías respiratorias, pero es un principio básico, abrigarse de forma muy adecuada. Otro de ellos, pues evidentemente, es estar tomando una gran cantidad de líquidos, estar muy bien hidratados. Hay cierta polémica, de repente, cierta, pues vaya, discrepancia entre el uso de agentes, como es el caso de la vitamina C, las frutas cítricas, por ejemplo, que si estas pueden llegar a aumentar o no nuestras defensas, o que si pueden mejorar nuestro sistema inmune ante este tipo de trastornos infecciosos. Vaya, yo creo que no está de más. En un momento dado yo le recomiendo a mis pacientes que si lo consuman. No, como platicamos, hay un poco de discrepancia al respecto. A ver, en ese sentido, hay por ahí unas ampolletitas que se toman con jugo o con agua que tienen, si no me equivoco, vitamina A, D y C. Así es. Y que la gente las toma como preventivo para la gripa. ¿Qué tanto funcionan no está estudiado de que realmente tenga...? Es lo que comentamos. Hay estudios que nos refieren que son de utilidad, hay otros estudios que nos dicen que no son de tanta utilidad. Bueno, es muy variable esto. Yo sí se lo recomiendo a mis pacientes porque creo que no está de más tener todas las medidas para tratar de prevenir uno de estos trastornos a estos niveles, ¿verdad? Pero digamos, una vez que ya te dio un cuadro gripal, ¿ya no te sirve para nada o sí te sirve de todas maneras? Porque también es otra cosa. ¿Puede llegar a servir? Sí, puede llegar a servir. Bien. ¿Otras recomendaciones cuáles serían aparte de esto? Además de esto, pues evidentemente evitar en la medida de lo posible agentes que puedan ocasionar trastornos inflamatorios a nivel de las vías respiratorias. Uno muy importante, evitar el humo del tabaco. Eso es básico. Obviamente un paciente que tiene el hábito de fumar va a tener mayores probabilidades de sufrir complicaciones a nivel de las vías respiratorias superiores. No hablamos solamente de trastornos infecciosos, sino de cualquier tipo ya a este nivel. Y el humo del tabaco, sobre todo, pues puede llegar a ocasionar complicaciones serias, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. El famoso cigarro de segunda mano o humo de segunda mano, como lo conocen, o fumador pasivo. Fumador pasivo, exacto. Sobre todo, bueno, aquí sí es como delicado. Muchos padres de familia sí fuman, uno delante de sus hijos, que a mí se me hace como que no es muy buen ejemplo, y otro, sí se salen a fumar, pero están en el jardín junto con sus hijos y de todas maneras, quieran o no, o sea, sí les va a afectar este humo del cigarro de los adultos. Así es. Entonces aquí la recomendación sí sería, bueno, aguántate tantito, pero no fumes delante de tus hijos. O sea, ya tú hazte responsable de tu salud, pero no afectas a otra tercera persona. ¿Otra recomendación? Recomendación, evidentemente, tratar de no exponerse, lo platicábamos hace rato, al smog. Esto de repente es muy complicado, es muy difícil, pero obviamente durante estas fechas la misma densidad del aire provoca que pueda acumularse mayor cantidad de toxinas a nivel del aire, que esto pueda traernos alguna complicación a nivel de las vías respiratorias. Se recomienda de repente a los pacientes, por ejemplo, que no salgan a horas donde hay mucho tráfico vehicular, porque esto puede aumentar la cantidad de smog y pues trastornos a nivel de nuestras vías respiratorias, las famosas contingencias ambientales. O inversiones térmicas. Exactamente, o cosas así. Pueden llegar a ocasionar este tipo de problemas, sin duda alguna. Y bueno, nosotros insistimos mucho en las ventajas del ejercicio, pero aquí puede ser contraproducente hacer ejercicio cuando hay una inversión térmica también. Exactamente, cuando hay precisamente este tipo de acumulación de toxinas a nivel del aire, pues si nosotros salimos a correr, si salimos a hacer ejercicio durante estas horas en específico, pues puede traernos mayor cantidad de alteraciones. Claro, aquí la recomendación es, bueno, tenemos en internet una arma muy útil en donde podemos preguntar, ¿no? Las horas en donde se presenta la inversión térmica, los lugares en donde hay más smog, etcétera, etcétera, y para poder hacer ejercicio también. Otra recomendación. Bueno, como lo platicábamos, entre otras cosas, la higiene. Es de suma importancia esto de la higiene. Ya platicábamos cómo es muy fácil que trastornos infecciosos durante esta época se puedan transmitir o se puedan contagiar gracias a una inadecuada higiene. Entonces, en todos los pacientes que tienen algún proceso de este tipo, evidentemente lavarse muy bien las manos. Yo les recomiendo de repente traer hasta un frasquito de alcohol en gel, precisamente de algún antibacterial, para poder estar
lavándonos, limpiando nuestras manos, vaya, para evitar contagios. Lo que se ha manejado muy frecuentemente desde hace unos años para acá, cada vez que estornudemos o tosamos, pues tratar de cubrirnos con la parte interna de nuestro codo y pues bueno, tener este tipo de precauciones. Sí, son como pequeños detalles que podemos hacer y no solamente hacer nosotros como adultos, sino empezar a inculcarles a los niños pequeños, a ver, no estornudes francamente así o en tus manos, hazte un lado como lo mencionó el doctor Aldo, que después va a ser en beneficio de uno mismo. Entonces es la higiene es muy importante, lo que ya mencionamos, no se toque en la cara. Esto de traer el gel se me hace una idea excelente, porque para los padres de familia, que los niños andan en el suelo y bueno, agarran por donde sea, entonces a ver, déjame ponerte tantito gel y los estamos protegiendo. Por supuesto. ¿Alguna última recomendación antes de irnos? En ese sentido, evidentemente, a cualquier síntoma que salga un poco de lo normal, pues evidentemente atenderse de forma oportuna, sobre todo para evitar complicaciones. Tomar en consideración que no todo se tiene que tratar con antibióticos, es muy habitual ver esta automedicación en todos los pacientes, sin embargo, pues además de que los va a hacer gastar en realidad más el estar comprando antibióticos, en la gran mayoría de los casos no van a ser de utilidad. Entonces, atenderse de forma oportuna y de forma adecuada, sobre todo. Claro, y hacerle caso al sentido común. Ya tengo fiebre, bueno, pues algo no está bien, o ya tengo más de 15 días con tos, pues algo está pasando. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias muchísimas gracias por estar aquí. Año. No, pues gracias, y bueno, es nuestro último programa, decíamos, hablando de problemas respiratorios o hablando de cosas que corresponden a la otorrinolaringología. Y pues de verdad que sí te agradecemos, doctor Aldo Guerrero, presidente del Colegio Médico, nuestras felicitaciones y muchas gracias por ser nuestro colaborador, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Y bueno, yo también quiero decirles a los radioescuchas que el agradecimiento tendría que estar muy presente en nuestras vidas. Hay que agradecer lo que tenemos, no estar sufriendo por lo que no tenemos, por lo que deseamos tener. Si tenemos la salud, yo creo que es de las cosas más importantes, ya lo dije al principio, pero también el agradecimiento de los seres humanos es trascendental. Yo les agradezco muchísimo que me hayan aguantado todo este año. Espero contar con ustedes en el 2016, que ya está aquí, ya está cerca. Sus propósitos, cualquiera que sean, pues que sean viables, para que después no se sientan defraudados. Les deseo un estupendo fin de año y un estupendo también inicio de año. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y bueno, pues buen día.